Buenos días, ¿cómo están? Pues iniciamos un domingo más y bueno, les quiero dar esta plática del propósito de Dios, que es la segunda parte de la que tuvimos el 6 de junio. Entonces les voy a recordar un poco, a manera de repaso, los puntos importantes que estuvimos viendo. Fueron los más importantes que yo creí mencionárselos, pero para que puedan entender bien los que no han escuchado esta plática, es la del 6 de junio que la verán ahí en YouTube. Entonces, veíamos que el propósito de Dios es uno, nada más. No hay muchos propósitos de Dios para muchas personas, para todas las personas, sino que es uno solo, y Él nos invita a participar de su propósito para que juntos escribamos un capítulo, por así decirlo, de ese gran libro del propósito de Dios. Y nos invita a cada uno para que participemos dentro de ese propósito. También vimos que el propósito de Dios es lo que le da sentido a todo lo que hacemos o a todo nuestro ser, incluyendo las experiencias desagradables que tuvimos, las placenteras, lo que estudiaste, tu vocación, aquello que te apasiona. Todo eso entra dentro de su propósito. Ahorita lo voy a explicar mejor para que ustedes lo puedan entender. Entonces, les decía yo que Dios nos invita a formar parte de su propósito y escribir cosas extraordinarias con nuestra vida, entre Él y nosotros. Es un capítulo dedicado a cada uno de nosotros. Veíamos también que no todos llegan a cumplir ese propósito, la mayoría de las veces por dos razones. Una, porque no se sabe que está dentro del propósito, y la otra porque no se quiso participar dentro del propósito de Dios. Entonces, vamos a ir entendiendo esta parte. ¿Por qué nos podemos quedar fuera del propósito de Dios? ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? Se las voy a recordar un poco. Está en Mateo 10, del 17 al 23. Dice: cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, y es Dios. ¿Tú sabes los mandamientos?, le pregunta Jesucristo a este joven. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud, dijo el joven. Jesús mirándolo, me encanta esta parte, Jesús mirándolo lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero este hombre afligido por estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirándolo en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Fíjense que habla de riquezas. Las riquezas las debemos de entender como el conjunto de cosas que se poseen. Puede ser incluso hasta, no nada más tiene que ser como joyas o dinero o propiedades. Puede ser algo que tú consideras que es de tu posesión y que es muy valioso para ti. Puede ser tu trabajo, puede ser cualquier cosa material, puede ser tus sueños y pueden ser tus metas también. Es lo más valioso. En otras palabras, es lo que tenemos. Las riquezas son aquello
en lo que nuestra confianza se deposita, en lo que nuestra seguridad, en qué depositamos nuestra seguridad. Y como les decía, pueden ser muchísimas cosas. El propósito de Dios se puede cumplir. No, más bien, no se va a poder cumplir cuando nuestra confianza está puesta en todo menos en Dios. Fíjense aquí. Aquí tenemos que tener mucha atención en esto en esta narración de la Biblia. Era un joven que se esforzaba por seguir los principios de Dios. Se esforzaba por caminar en sus enseñanzas. Pero existe algo más importante que todo esto. Ese propósito ya no se va a poder cumplir cuando, y les digo, cuando hablo de propósito, hablo del propósito de Dios, hablo de esas cosas que le dan sentido a todo lo que hacemos. Es lo que le da sentido a todo, ese es el propósito de Dios. Lo que va a dar sentido a todo lo que tienes, a todo lo que haces, a todo lo que te ha pasado. Pero ¿cuándo no se cumple ese propósito? Fíjense bien, el ser solo seguidores de Jesús, tratar de vivir de acuerdo a sus enseñanzas, no alcanza para el propósito eterno. No alcanza para el propósito eterno. Si no, empezamos a dejar ataduras en las cuales nos apoyamos. Es que es así mi carácter. Que Dios se meta en todo, menos en mi carácter, porque yo soy así, y así voy a ser y no voy a cambiar, punto. ¿Sí me entienden? Por eso se puede perder el propósito, porque no dejamos ataduras. Eso puede ser. Otra cosa puede ser, es que no, yo no puedo renunciar a mis sueños. Ahorita lo vamos a entender esto mucho mejor. No puedo renunciar a eso. No puedo renunciar a tratar de ser la persona que tiene mucho dinero. No puedo renunciar a eso. No puedo renunciar a ese trabajo que me apasiona, aunque me hace daño, pero no importa, yo ahí voy a seguir. O no puedo renunciar, yo veo a muchas personas, tristemente a muchos cristianos, que prefieren un domingo hacer lo que sea antes de reunirse y aprender de la palabra. Porque es más importante. Por eso Jesucristo mencionaba y decía, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Qué tienes o qué tenemos como atesorado en nuestro corazón? Eso es lo que tenemos que ir dejando para que este propósito se cumpla. Este joven, a mí me encanta lo que dice esta narración, que dice que Jesucristo lo vio y lo amó. Yo creo que era un joven con muchísimas cualidades, pero no le alcanzó para entrar al propósito eterno y grande de Dios. No le alcanzó, porque no quiso dejar una de sus ataduras. ¿Cómo es este propósito de Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo quise hacer como una comparación entre la vida de José y la nuestra, para que lo podamos ir entendiendo y podamos entender cómo es que desde que nacemos, cómo puede el propósito de Dios estar ahí, y a veces no nos alcanzamos a dar cuenta. Fíjense bien, la vida de este joven, de José, es muy parecida a la nuestra. Un joven que se enfrentó a todo como nosotros. Fue amado, pero también odiado. Anhelado y despreciado. Favorecido y abusado. Tentado y confiado. Exaltado y humillado. Defraudado y restituido. ¿Sí se fijan? Muy parecida su vida.
Fíjense bien, ¿cómo es que José llega a este mundo? ¿Se acuerdan que les decía en la otra parte del propósito que Dios había preparado un tiempo para que tú y yo naciéramos? Tal vez nuestros papás a lo mejor ni nos esperaban, a lo mejor ni nos deseaban, no sabemos cómo fue nuestro nacimiento. O fuimos un accidente, no sabemos. Pero el que preparó el tiempo para que naciéramos fue Dios, porque Él pensó en nosotros. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo ya nos tenía preparados. Y José, ¿qué creen? Fue un joven o un niño deseado. Su mamá estaba casada con Jacob. Y este hombre luchó por ella, por casarse con esta mujer muchos años. Muchos años trabajó para que le pudieran dar en matrimonio a esta mujer. Él ya tenía otros hijos, pero él anhelaba casarse con la mamá de José. Se casan por fin. Y después de intentar muchas veces tener un bebé, no podía. Pero llega un momento en el que Dios le da a un hijo y es José. Y su papá lo ama porque lo deseaba tanto, porque amaba tanto a su mamá, que lo deseaba tanto que lo escoge y lo ama. Fíjense, en Génesis 37, del 37 al 50 más o menos, hay otras historias como alternas, pero ahí podemos leer la historia de José. Yo saqué algunos versículos de lo que yo cómo les quiero ejemplificar esto del propósito. Génesis 37:3 dice, Israel, que era Jacob, acuérdense que fue cambiado su nombre, amaba a José más que a sus otros hijos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos y le mandó a hacer una túnica muy elegante. Un joven anhelado, un bebé anhelado por su mamá y escogido y amado por su padre. Igual que nosotros. Nosotros fuimos anhelados y escogidos por el Padre. Así fue nuestro nacimiento. No es que nos, como les decía, no es que nos atravesamos en el camino y pues ya ni modo, ya nacimos, pues ya hay que buscar algo para que haga No, Dios lo pensó. Dios pensó todo, tu tiempo, el mío, lo diseñó para que nosotros estuviéramos aquí. Igual que nosotros, José, un niño anhelado por el Padre, igual que nosotros. Escogido por el Padre, igual que nosotros. Este papá, tan orgulloso y amando tanto a su hijo, le manda a hacer una túnica especial. Que esa túnica en ese tiempo tenía que ver con una autoridad mayor que le daba. Aunque él era de los menores, su papá lo pone como por encima de todos. Lo pone como en un lugar estratégico, como te pone a ti y como me pone a mí. Y le pone una túnica que le manda a hacer especial, totalmente diferente a la de sus hermanos. Igual que a nosotros, Dios nos escoge a cada uno y nos pone su túnica, una que mandó a hacer especial para nosotros. Pero fíjense bien, en el versículo 4 del capítulo 37 dice, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo, ni siquiera lo saludaban. Los ojos de sus hermanos se empezaron a fijar en este joven escogido.
igual que nosotros. ¿Quién puso sus ojos en nosotros? El diablo. ¿Se acuerdan lo que compartía el domingo pasado? Lo que dice la palabra, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando. ¿Y qué creen? No le atravesamos. Estamos en la mira, pero Él escoge solo a los que Dios ha escogido. No porque Dios no quiere escoger a todos, porque dice el propósito de Dios es que todos entren en este gran propósito de Él, pero no todos lo logran. Y los que hemos decidido y decimos, no, sí, mi vida no tiene sentido sin Él, cuando llegamos a ese punto, el diablo empieza a ponernos en la mira, como león rugiente, buscando a quien devorar. Igualito. Sus hermanos empezaron a poner sus ojos en él. Y después sigue esto. Fíjense, José era muy joven, muy jovencito, tendría como 16 años, pues no sé, por ahí. Cuando su papá le da esa túnica, ¿y qué creen? Que él empieza a tener sueños. Dios le empieza a dar sueños. Él sabía que sus hermanos no lo amaban, él lo sabía, porque ni siquiera lo saludaban, imagínense, o sea, era frontal la competencia que ellos tenían o el repudio que ellos tenían, se lo demostraban cara a cara, no era como atrás, no, era cara a cara, ni siquiera volteaban a verlo. ¿Por qué? Porque ellos se sentían rechazados. Dice en el versículo 5 del capítulo 37, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo, fíjense bien, préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. ¿Era un sueño de Dios? Sí. Pero ¿por qué lo odiaron a sus hermanos? La misma inocencia de José, la misma inmadurez de José, y también el pensar, como somos nosotros igual, que él tenía un propósito aislado del de Dios. Les cuenta esto sabiendo que no lo querían y tomó esta decisión equivocada y les contó, pero los llamó. Pónganme atención todos, pónganme a mí atención, que les voy a contar esto. Y les cuenta el sueño. Y entonces los hermanos se sienten todavía más ofendidos. Así como nosotros, que tratando de buscar nuestro propósito, de ser felices, de cumplir nuestros sueños o nuestras metas, nos equivocamos mucho. Tomamos decisiones que a veces nos lastiman. Y así lo hizo José. Lo hizo José. Estaba muy chiquito. Y ya no lo quería. Él les cuenta esto y vuelve y les dice de ese sueño que tiene. Y bueno, vuelve a tener otro sueño. ¿Y qué creen? Los vuelve a juntar a todos y les vuelve a contar el nuevo sueño. Que ahora no nada más provocó el enojo de sus hermanos, no lo aumentó, sino que también el enojo de su padre. Su padre ya había tenido él un sueño. O sea, en ese tiempo era muy común que Dios se manifestara en ciertas personas así, en sueños. Era muy común.
Y Job había tenido sueños también, pero él sabía cómo eran esos sueños y regañó a José por ese acto. Pero él no se alcanzaba a dar cuenta, José no se alcanzaba a dar cuenta que estaba buscando sus propias metas y su propio sueño. Era de Dios, quiero aclarar. Pero ¿cómo saber que podemos formar parte de este gran propósito? ¿Cómo? Yo digo, pobre José, ¿no? O sea, no entendía muy bien. Pero bueno, aquí quiero aclarar algo que es muy importante. El propósito de Dios no se contrapone con las metas que tengas o con los sueños que tú hayas tenido. Y cuando hablo de sueños, no estoy hablando de sueños como cuando cenamos de más y que soñamos ahí cosas como raras. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esos sueños que tú puedes casi palpar y hacer hasta un plan para llegar y que se cumplan. Por ejemplo, veo a los deportistas en este tiempo, que ellos de seguro desde pequeñitos los entrenaron para llegar a una meta, para poder tener una medalla. Ese es un sueño también para muchos, llegar a ese momento. Por eso muchos lloran y no es tanto la medalla que les pongan por lo que lloran, sino porque llegaron a ese punto después de muchísimos esfuerzos. Dios no se contrapone con esos sueños y esas metas que tengas. Digo, el propósito de Dios no se contrapone a eso. Es más, si tú has tenido sueños desde niño, sueños como, es que yo quisiera hacer esto, yo quiero luchar para llegar a este punto, no creas que han salido de ti. Dios te los ha puesto. Dios ha puesto esos sueños en ti. Son de Dios para tu vida. Pero, Dios lo que quiere es madurar en tu vida eso, que los pensamientos de Dios para ti, eso es lo que Dios quiere madurar en tu vida, que los pensamientos de Dios para ti son mucho más grandes y son mayores y extraordinarios, que abarcan toda tu existencia, no se limitan solo, lo voy a decir así como para tener una medalla en las Olimpiadas, no se limita a eso, el propósito de Dios va más allá, abarca toda tu existencia, le da sentido a todo lo que tú eres y todo lo que haces y puedes llegar a ser. Por eso es tan importante que entendamos el gran propósito de Dios para nosotros. Pero sigamos con esta analogía. ¿Estos sueños eran de Dios para José? Sí eran sueños de Dios para José, claro. Pero Dios quería madurar lo que les estoy diciendo en él, eso. José, no es solamente ese sueño, no corras a encontrarte con ese sueño. Ese se va a cumplir. Corre a encontrarte con el gran propósito de Dios, porque ahí esos sueños van a tener totalmente van a tener un sentido para tu vida. Entonces, vamos a seguir con la analogía. El diablo, como les decía, que anda como león rugiente, sabe quiénes somos y comienza a trabajar desde la niñez tratando de lastimarnos. ¿Por qué creen que las heridas más grandes que puede tener un ser humano se hacen en la niñez? Esas heridas que te marcan
que marcan tu vida, desde ahí el diablo empieza a perseguirte vez tras vez. Porque su deseo es alejarte lo más que se pueda del propósito de Dios. A veces hasta con carencias de guianza, que no te supieron guiar correctamente en la infancia, como nos pasó a la mayoría, porque padres perfectos nadie ha tenido. A veces hasta con eso empieza una y otra vez. Fíjense bien, les voy a leer Génesis 37, 18. Cuando ellos vieron, fíjense bien, estamos poniendo aquí como una analogía a los hermanos de José en esto es como yo lo quise interpretar, no crean que es la interpretación así correcta, pero es para que lo podamos entender. Cómo el enemigo nos empieza a estar revisando, a tenernos en la mira. Fíjense bien. Cuando ellos lo vieron de lejos a José, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, vayamos y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Sí se fijan? El diablo hace exactamente lo mismo. Te empieza a buscar, te tiene en la mira, y lo que quiere acabar contigo son tus sueños. No nada más los sueños que tú tienes, sino esos sueños que Dios ha puesto en ti, y que son trascendentes. Eso es lo que el diablo quiere. ¿Para qué crees? Para que una vez que te olvides de esos sueños, te pierdas de estar en el gran propósito de Dios. Ese es su objetivo. Ese es su objetivo. Te hará ver por todos los medios que tú no vales, que no sirves, que te hará sentirte usado, defraudado, tan herido, que pensarás que tu vida se acabó, que ya no tiene sentido seguir. ¿Se pueden imaginar? Después de esto, fíjense bien, José se acerca más a sus hermanos. Entre todos lo toman y lo empiezan a jalonear. ¿Y qué creen que le empiezan a quitar? Su túnica. Su túnica. Eso que representaba el ser un joven especial. Se lo empiezan a quitar. Entre todos. ¿Se pueden imaginar cómo se sentía José? Tratándole de quitar esa túnica que lo hacía tan especial. Fíjense, dice en Génesis 42, 21, porque les digo que es como del 37 al 50 donde se habla de José. Y decía, los hermanos platicando, dijeron: vimos la angustia de su alma que nos rogaba y no lo escuchamos. ¿Sí se fijan? Es así como el diablo nos mete en situaciones en las que nosotros empezamos a sentirnos sin valor o heridos, y empieza a salir, fíjense bien, después de que lo tienen, lo agarran sus hermanos, uno de ellos interviene para que no lo mataran, y dice: vamos a ponerlo en una cisterna, él pensando que podía regresar por él después. Lo meten en la cisterna. Yo creo que este hermano se va, y él dijo: lo voy a encontrar ahí. Pero pasa
caravana de hombres que compraban esclavos y lo venden como esclavo. Lo venden como esclavo. Y se los dan y se llevan a José como esclavo. Fíjate bien, después de que el diablo te mete para que te olvides de los sueños que Dios ha puesto en ti y te mete en ese estado en el que te hace sentir que no vales, que no sirves, que has sido defraudado, que has sido usado, que has sido herido, todo eso, todo lo que te ha pasado, te vende como esclavo, te mete a la esclavitud. Fíjense la esclavitud cómo se representa en nosotros, en las emociones que vamos cargando a lo largo de este transitar por nuestra vida. Esos golpes que hemos recibido o esas decepciones o todo lo que hemos vivido, incluso hasta el temor que sentimos en algún momento, se empieza a convertir en esclavitud. Autoestima baja, en orgullo, en dolor, en tristeza, en control, o incapacitados para tomar decisiones. Y ahí empezamos a vivir como esclavos. Y una vez que eres esclavo, ¿qué crees? Te va a empezar a tender trampas y te va a empezar a meterte en para que tú caigas, te va a empezar a poner trampas para que tú caigas. Cuando a José lo venden como esclavo, llega a la casa de Potifar, un alto funcionario de Egipto. Este señor tenía a su esposa, y después narra José y le dice a la esposa, porque la esposa dice la narración que pone sus ojos en José, y que le dice, ella le decía, duerme conmigo, eso es lo que dice la narración, y él le dice, no, porque tu esposo me ha puesto como el que manda a todos. Fíjense, un esclavo, y ese esclavo pasó a tener una posición. Eso vamos a aprender también. Tenía una posición, aún ahí siendo esclavo. Y le dice, no, él me ha puesto en esta posición y yo no lo voy a defraudar. Porque lo único que me dijo que no podía tocar es a ti. Y no lo voy a hacer porque no voy a pecar contra él ni contra Dios. No lo voy a hacer. Fue tentado. Cuando una vez que el diablo te mete en esa esclavitud, va a querer tentarte con muchísimas cosas. Con que no vales, ya mejor suicídate, tu vida no tiene ya sentido, no tiene sentido, acaba con ella. Te va a tentar con el orgullo. No, es que tú solito has podido. ¿Cómo has estudiado tú? Tú te mereces todo, claro. Eres tú el centro. Sí, te va a estar tentando continuamente, hasta que logra su propósito y entramos a la cárcel. A José, por ese hecho que despreció a la señora, a la esposa de Potifar, y le dijo, no, yo no te voy a tocar. Ella ahí armó un poco todo, como para decir, este hombre quería abusar de mí, lo meten a la cárcel. Lo meten a la cárcel. Y ahí es donde el diablo dijo, bravo, ahí está. Ya olvidó sus sueños, ya se quedó ahí se va a quedar. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Una vez que te sientes aprisionado, como que ya no hay salida por ningún lado, ¿qué crees?
que el diablo está feliz. Y dice, qué bueno, a ver dónde quedaron sus sueños. ¿Se acuerdan los hermanos que dijeron? A ver qué hace con sus sueños, a ver si no se acaban ahí sus sueños. El diablo hizo lo mismo. Ya no hay salida para ti, José, ya, ahí se acabaron tus sueños, se acaba todo. Pero ¿qué fue lo que mantuvo a José? Porque esta historia es tan impresionante y se pueden sacar muchísimas enseñanzas de ahí. Es de las enseñanzas claves para enseñar la palabra. Entonces, ¿pero qué fue lo que mantuvo a José ahí? ¿Y qué es lo que nos puede mantener a nosotros cuando hemos pasado por una vida que se ha ido complicando o que hemos pasado por situaciones difíciles? De seguro, todos las hemos pasado a estas alturas. No importa si hasta son chiquititos. Hace unas semanas, precisamente cuando Raúl empezó a estar enfermo, Emilia empezó a tener un dolor de estómago. Y bueno, no sabían qué era y en la madrugada tuvo que irse al hospital. Y ya ahí con sus piquetitos, dice ella, ya tuvo que enfrentar algo difícil. Algo que ni sus papás ni nadie hubiera querido. Nosotros no queremos a ningún niño que sufra, pero empiezan a sufrir desde chiquitos. Entonces, a estas alturas, todos ya hemos pasado por situaciones complicadas. No importa la edad que tengas, no importa. Pero ¿qué es lo que mantuvo a José? ¿Por qué José se mantuvo todo el tiempo firme? ¿Cómo le hizo? Número 1, no persigas tu propósito antes que el de Dios. No persigas tu propósito antes que el de Dios. No corras solamente a llegar a la meta, a tu meta. Incluye a Dios. Voltea a ver a Dios. Pregúntale si vas bien y si esa meta te conviene o no. Porque dice también la palabra que hay muchos caminos que le parecen bien al hombre, pero al final, dice, son caminos de muerte. Incluye en tu propósito a Dios. Abraza el propósito de Dios, no el tuyo. El tuyo se va a cumplir, pero siempre y cuando estés de la mano de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo es que se cumple ese propósito. Confía en Dios. Ese es otro punto. No persigas tu propósito antes que el de Dios. El segundo, confía en Dios. La base del gran fundamento que debe de tener un cristiano es este versículo que es muy pequeñito. El justo por la fe vivirá. Confía en Dios. ¿Cuál es la fe? Es cuando depositamos todo nuestro ser en Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Pero no nada más tenemos que depositar las cosas que no nos gustan, como esas cosas como el temor o la ansiedad o la depresión o esas cosas que podemos sentir y que las queremos tener. No nada más le entregues eso, entrégale también tus sueños. Da ese paso de entregarle también tus sueños, porque Él tiene unos mejores para ti, mucho más altos. Entrégaselos también. Esa es la fe, cuando decidimos que estamos mejor en las manos de Dios que en las nuestras propias, que estamos mejor en las manos de Dios que en esos apoyos que tenemos en la vida, como el trabajo, como el dinero, estamos mejor en las manos de Dios. ¿Por qué creen que Jesucristo le pidió a este joven, vende todo lo que tienes
y sígueme, estás listo. Solo te falta quitarte esa ancla que tienes. Es lo mismo. Esa es la fe. El justo por la fe vivirá. No nada más le creas a Dios para cuando quieres que te sane o quieres que encontrar un trabajo. No, créele a Dios para esas grandes metas y grandes sueños que te has propuesto. Entrégaselas a Él. Eso es la fe. Número 3. Dios nunca te va a dejar. Lo más seguro que tenemos en esta vida es Él. Dios nunca te ha dejado, aunque no le encuentres sentido a lo que has vivido o a lo que estés viviendo. Dios jamás nos ha dejado. Jamás. No importa si esas cosas tan fuertes que llegan a suceder como perder a un familiar y a un familiar que amas, o que te corrieron del trabajo injustificadamente por hacer lo correcto, porque también por eso se pierden los trabajos en este mundo, o que tu hijo se enfermó y es algo que no puedes con eso. O que tú tienes una enfermedad con la que dices, ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? O porque yo tengo que estarme cuidando y la demás gente no se cuida. Dios nunca te ha dejado, ni te va a dejar. Fíjense, en Génesis 39:21 habla de José cuando está en la cárcel. Dice, pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Donde tú estés, Dios te va a extender su misericordia a ti, hacia ti, y siempre te va a dar gracia. Siempre. Así es Dios. Dios no te va a dejar. Eso tienes que estar seguro, que Dios no te va a dejar. Así estés caído, así estés que ya no puedes más, siempre recuerda esto. Dios no me va a dejar. Nunca. Nunca. Yo me acuerdo cuando era muy chica y todos mis hermanos padecimos que mi hermano tenía 21 años y murió, muy joven. Para todos nosotros fue como una marca en nuestro corazón, la pérdida de nuestro hermano. A mí lo que me animaba era ver que mi mamá siempre se sostenía en Dios. Y aunque estaba pasando por una situación muy complicada, porque perder a un hijo no es sencillo, no es sencillo. Como padre, o sea, yo creo que es de los dolores más grandes que se pueden experimentar. Y lo veía en mi mamá. Pero ella siempre nos llevó a que nos mantuviéramos en Dios. Y ella decía, la mejor herencia que yo les puedo dejar es que ustedes conozcan a Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca nos va a dejar. Porque mi mamá ya no está, mi papá tampoco, ya no podemos recurrir a ellos. Pero recurrimos a Dios, que fue en donde nos cimentó. Dios nunca te va a dejar. Nunca. Lo he visto en toda mi vida. Yo se los puedo decir. Se los puedo decir. Todo lo que he vivido de cuestiones de salud. Y Dios ahí ha estado.
Dios nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. Dios te da una posición. Esa es la posición que te da cuando estás en el propósito de Él. Dios quiere darte una posición. La única manera de revertir el daño que hemos sufrido, la única manera de revertir el daño que hemos sufrido por el pasar de tiempo en nuestra vida, solo puede ser cambiado cuando decidimos entrar en el propósito de Dios y abrazarlo. Fíjense bien. Esta es la clave cuando nosotros entramos al propósito de Dios. Jesucristo entró a la sinagoga. Después de haber sido tentado por el diablo, pasaron una serie de sucesos, Él llega a Nazaret. Y dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y en Lucas 4:16 dice, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías y Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas que estaban en la sinagoga, se fijaron en él. Después, Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de escuchar se ha cumplido este mismo día. Solo cuando entregamos nuestra vida a Jesús, todo lo difícil que hemos vivido, entonces se convierte en una bendición. Ahí es cuando cambia todo, cuando el lamento se cambia en baile, cuando podemos salir de la cárcel, cuando es derribada la tristeza o la amargura, solo cuando le damos cabida a Jesús en nuestro corazón y que Él verdaderamente sea el Señor de nuestra vida, para guiarnos, para pedirle consejo, para escuchar su voz, para ser corregidos por Él. Solo así, mientras traeremos cargando toda la losa de las grandes cosas que hemos vivido y que nos han marcado. Pero si nosotros entregamos nuestra vida a Jesús para que Él la gobierne, porque podemos estar como el joven rico, pues sí, algunas cosas, pero otras no. Ahí se pierde. Pero si nosotros entregamos nuestra vida para que Él nos diga por dónde caminar y nos corrija por dónde vayamos, ahí todo cobrará sentido. Todo, aún los sufrimientos, todo cobrará sentido. ¿Cuál es la posición que Dios te da o que el propósito de Dios, de ese gran propósito de Dios te da? Una identidad. ¿Se acuerdan? Esa túnica que le quitan a José era su identidad. Era la identidad, era lo que él era. Yo soy escogido, por eso traigo esta túnica. ¿Por qué creen que se la quitaron los hermanos? Ya no eres más eso. Lo mismo que nos dice el diablo, tú no vales. No, no es cierto. No vas a poder. Nunca has podido. ¿Cómo crees? Pero Dios, una vez que nosotros decidimos entrar en su propósito, nos devuelve esa identidad.
la seguridad. Esa identidad nos da la seguridad de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Que fuimos escogidos por Él, sí. Y que somos amados por Él, sí. Esa es la identidad. Por eso, cuando José se presenta ante el faraón, dice que estaba en la cárcel. Y entonces el faraón tiene un sueño. Y dicen, pues creo que el único que puede es José, pero está en la cárcel. Porque uno de sus sirvientes, José ya le había dicho un sueño que este sirviente había tenido. Y llaman a José, pero lo bañan, le cortan el cabello y se presenta ante Faraón. Fíjense bien, una vez que se presenta ante Faraón y Dios le dice, ¿cuál es el sueño? Porque Faraón le dijo, a ver, si tú dices qué fue lo que soñé, entonces tú vas a tener esto. Y él le dice, no, yo no lo voy a hacer, lo va a hacer Dios. Si se fijan, José ya había entendido cuál era el propósito. Ya había entendido que estaba dentro del gran propósito de Dios, que ya no era su sueño. Ya no dijo, es que yo soñé, es que yo te voy a decir lo que soñaste. No, él dijo, va a ser Dios el que te lo va a decir. Ya había entendido José. Lo presentan y José le dice a Faraón todo lo que va a suceder y lo que tiene que hacer. Que era una sequía que se venía muy fuerte. Dijo, se pueden morir, entonces vamos a hacer esto. Usted tiene que hacer esto. Y él dijo, hazlo tú porque tú ya sabes bien qué tienes que hacer. Faraón se quita el anillo, que es el de autoridad, y se lo pone a José. ¿Qué creen que estaba haciendo Dios ahí con José? Devolviéndole su identidad, devolviéndole su autoridad. La autoridad de Dios sobre él. ¿Sí? Entonces José sale totalmente renovado. Después de eso, fíjense bien cómo José ya entendió el propósito, lo entiende perfecto. Se encuentra con sus hermanos, en la sequía se encuentra con sus hermanos, se enfrenta a ellos y les dice, yo soy José, después de muchas cosas. Y vean lo que les dice. En Génesis 50:20 lo van a encontrar. Ustedes pensaron hacer mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El propósito de Dios excede por mucho a nuestros sueños. El propósito de Dios excede a nuestros sueños y a nuestras pequeñas metas. Dios llevó en una plataforma mucho más grande la vida de José. Pero José ya había entendido, no es mi propósito, no son mis sueños, es el sueño de Dios, el propósito de Dios. Lo puso, les regresó su identidad, les regresó su identidad. Cuando tú sabes que estás en el propósito de Dios, ¿qué crees? Vas a saber que eres una persona amada, pase lo que pase, pase lo que pase. Si se fijan, tenemos que crecer en fe, tenemos que crecer en fe. Todo en José empezó a tomar sentido. Todo lo que vivió, todo lo que pasó, dijo, pues ya sé por qué pasé por esto otro. Fíjense bien, Génesis 45:4 lo dice. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Me envió Dios delante de ustedes.
pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de una gran liberación. Si se fijan, la vida de Dios fluyendo en José. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios con el propósito, con su gran propósito y que tú y yo entremos en él. Todo tomará sentido. Él ya no dijo, ay, sí me vendieron y yo fui pobrecito. No, dijo, ya entendí. Todo tiene sentido y es para dar vida, no nada más a unos pocos, sino a muchísima gente. Dios te da una posición de autoridad espiritual ante los demás. Esto significa que tu vida está siendo usada para bendecir a muchísimas personas. Génesis 45:9 dice, no fueron ustedes que me enviaron aquí, fue Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda la casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Ese es el gran propósito de Dios. Te pone en una posición que tú mismo no te vas a poder poner. Es Él el que nos pone. Él es el que te quiere poner. Quiere llevarte en una plataforma mucho más grande de la que tú te estás imaginando. Mucho más grande que tus metas y que tus sueños, que son a veces cortitos. Él está viendo más allá. Él te está viendo con esa capacidad de no nada más tocar tu propia vida, sino la vida de mucha gente. Dios te ha puesto estratégico donde estás en el tiempo que estás viviendo. ¿Con quién te has rodeado? Te puso estratégico. No desperdicies tu tiempo buscando tus metas y corriendo atrás de ellas. Hay una más grande. Es el gran propósito de Dios. Entra en Él, sométete a Dios y Dios empezará a hacer y a hacer sus sueños, y esos sueños se van a cumplir. Los sueños que José tuvo de niño se cumplieron totalmente, pero fueron superados. Dios quiere hacer eso en ti. Dios quiere hacer eso en mí. Yo te invito a que entregues tu vida totalmente a Dios. Totalmente. Y le digas, sí, yo quiero entrar dentro de tu propósito para entonces ser como este hombre que pudo alcanzar no nada más a él y a su familia, sino a pueblos enteros. Pueblos enteros. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Emociónate por el Dios que tienes. No desperdicies el amor de Dios para tu vida. No lo desperdicies. Abrázalo, aprovéchalo. Pues nos vemos el próximo domingo. Les quiero dejar un fuerte abrazo de parte mía, de Raúl, y nos vemos y que Dios nos bendiga a todos.